¿Qué sigue manteniendo el peronismo de aquello que había postulado en sus primeras presidencias? Bueno, también tenemos un Estado que interviene, ya tenemos el sector público conformado por las empresas estatizadas por el peronismo. Si ustedes recuerdan, había estatizado la concesión de los ferrocarriles, había estatizado el gas, el teléfono, no había estatizado la electricidad, pero eso lo va a hacer Frondizi, que era una sola empresa eléctrica privada, que es la Ítalo, que paradójicamente la va a estatizar la dictadura. Pero casi todo ese complejo de empresas estatales ya estaba Somisa, que es una empresa estatal que se dedicaba a la producción de acero, y también había todo un complejo de empresas industriales que habían quedado en manos del Estado a medida que quebraban. Es una práctica muy habitual en los años 60 y 70, que cuando una empresa privada importante se encontraba en una situación complicada, el Estado se quedaba con la empresa, se quedaba con los trabajadores y normalmente también se quedaba con el déficit que quedaba en manos del Estado. La empresa seguía funcionando, seguía produciendo, los trabajadores siguen teniendo su empleo. La contracara es que el tema del déficit se está poniendo complicadísimo en la Argentina, porque justamente tenemos esto, el aparato que está en manos de las empresas estatales, y ahí viene la discusión sobre las tarifas, y también tenemos muchas empresas que son vinculadas a la producción y que están en manos del Estado. Piensen que en esta época no era tan raro y que en Europa había pasado y que el Estado francés se había hecho cargo de Renault y fabricaba automóviles. Entonces no es que está en contra de lo que es el paradigma dominante. Visto en perspectiva histórica y habiendo sido atravesados todos por el neoliberalismo en los 90, esto es visto como una aberración, siempre destacando esta cuestión de que el peronismo se mueve dentro del sistema capitalista. Entonces, retomando esto, porque es capitalista, porque sigue existiendo propiedad privada, ¿sí? Y porque a pesar de algunas declamaciones no hay avance contra la propiedad. Estas declamaciones tenían que ver con los grupos revolucionarios que estaban esperando que Perón cumpliera su promesa, la promesa que les había hecho desde el exilio, la promesa que había anunciado mediante cintas, que había anunciado mediante películas que se exhibían en la Argentina y en las cuales Perón aparecía con el escudito montonero diciendo vamos a hacer la revolución. Y esta gente, la Juventud Peronista, por ejemplo, interpretaba que la revolución era terminar con la propiedad privada o por lo menos expropiar el capital extranjero. Ninguna de esas cosas va a suceder durante el peronismo. Y por ejemplo, en relación con la propiedad privada, si bien hay una ley agraria, se postula una ley agraria para expropiar aquellas tierras que no hubieran producido. Esta ley agraria no tiene sanción parlamentaria, por lo tanto no tiene ningún efecto. Lo que sí se hace es insistir en un impuesto que ya lo había postulado la dictadura de Onganía, que es el impuesto a la renta potencial de la tierra, es decir, cobrar impuestos no sobre los bienes producidos, no sobre la producción, sino sobre lo que potencialmente podría producir una tierra. Entonces, de esta forma se castiga a aquel que tiene un latifundio y no lo hace producir, y se beneficia en cambio al que tiene la tierra y la produce. Esto sí se transforma en una iniciativa parlamentaria que se sanciona y que tiene su efecto, pero no es revolucionaria, en todo caso será reformista y en todo caso molestaría a los sectores terratenientes que heredan desde las primeras presidencias su odio hacia el peronismo, y en esto no va a cambiar por lo menos hasta la muerte de Perón, o si ustedes quieren hasta que el menemismo se imponga en la década del 90. Entonces, acá tenemos, no hay avance contra la propiedad privada, no hay expropiación, y contra el capital extranjero, bueno, hay un discurso muy fuerte contra el capital extranjero, el imperialismo, pero las empresas extranjeras instaladas en la Argentina
pudieron seguir trabajando más o menos con el mismo esquema. ¿Qué quiero decir el mismo esquema? Vender en el mercado interno, no tener competencia, controlar oligopólicamente cómo funciona esta economía. En eso el capital extranjero se adapta, tenía sus filiales. La única complicación era la que había casi siempre, que era cómo remesar las ganancias, cómo enviar los dólares a sus filiales, pero siempre encontraban la forma. Aquí quizás tenían que esperar hasta unos meses, pero finalmente la situación se lograba arreglar. Así que el capital extranjero fue muy atacado desde el punto de vista verbal y no fue, atacado desde el punto de vista de las realizaciones concretas. Pensemos en el tema petrolero. En la Argentina existían concesiones petroleras que habían sido suscritas con Frondizi. Ilia había anulado una parte, pero la mayoría sobrevivió a Ilia. Con Onganía continuaron estando, y cuando viene el peronismo siguieron estando en la Argentina y siguieron explotando el petróleo, quizás mucho más incómodas, quizás atacadas, quizás con alguna restricción, pero siguieron explotando el petróleo y vendiéndoselo al YPF. ¿Sí? Por lo tanto, insisto y remarco eso que en el libro se sostiene con claridad, en el sentido de que el discurso era antiimperialista y la práctica no tanto. Sí tenemos el estatismo, sí tenemos en claro esta cuestión de que el Estado tiene que regular las actividades económicas y que el Estado es el único capaz de dirigir a la economía. Entonces, asume el peronismo. Un problema que existe es el de la inflación, que es muy fuerte. Ya les dije el diagnóstico. El diagnóstico es que la inflación se supera básicamente a través de un acuerdo entre las partes en conflicto, entre el capital y el trabajo, para evitar que la puja distributiva hiciera que subieran los precios y luego los salarios y luego los precios. Si yo tengo compitiendo por un lado a los sindicatos y por otro lado a los empresarios, ¿sí? La dinámica es que los sindicatos, que son muy fuertes, que están organizados en la Argentina, que son poderosos, que pueden paralizar actividades, que tienen mucha influencia política, que los sindicatos presionan para conseguir el aumento salarial, consiguen el aumento salarial, ¿sí? Y al mismo tiempo el empresario, como respuesta a este aumento de salarios, lo que hace no es bajar su rentabilidad, sino subir los precios. Ahora, si eso lo hacen todos los sectores, tenemos inflación, lo cual genera una nueva demanda por parte de los sindicatos para que justamente no se desvalorice el salario real. Se pide inclusive más de lo que se perdió, porque se prevé que los empresarios van a hacer lo mismo que habían hecho antes. Cuando dan el aumento salarial, luego suben los precios para seguir manteniendo su tasa de rentabilidad, que en una economía oligopólica como la Argentina y poco competitiva y cerrada a la competencia externa, es algo que se puede hacer fácilmente. Y después aparece la nueva reivindicación. Y se dan estos fenómenos que tienen que ver con lo monetario, con los cuales los aumentos salariales son espectaculares, 20%, 30%. Muchas veces es el gobierno el que decreta este aumento. Otras veces son el fruto de la negociación entre los sindicatos y las cámaras empresarias, pero lo cierto es que estos aumentos salariales tan extravagantes dan lugar a aumentos de precios también alocados, y así se mueve la Argentina. Es muy triste, pero es así, ¿sí? En Europa, por ejemplo, se discutía un convenio salarial a 2 años y dicen, bueno, este año van a aumentar los salarios el 2,3 y el año siguiente van a aumentar el 1,85. Y desde la perspectiva argentina nos parece una irrelevancia o una idiotez. El tema es que esos aumentos eran en términos reales y los trabajadores aumentaban efectivamente su capacidad de compra. Acá momentáneamente se da el aumento de la capacidad de compra y después cuando suben los precios se pierde, y se pierde mucho y quedan por el piso y vuelve a suceder. La solución peronista, ya les dije, acuerdo entre las partes para evitar que eso siga sucediendo. Por eso, ni bien asume Cámpora, al poco tiempo se firma el pacto social
por el cual se congelan los precios por un lado, ¿sí? Y por otro lado, después de un aumento menor del 20% para las categorías más bajas y de menos para las categorías más altas, porque era un aumento con suma fija, también se congelan los salarios por 2 años. Siempre esta cuestión de los 2 años que uno va a entender por qué talismán mágico era el argumento esgrimido por las autoridades económicas argentinas. Por 2 años. Por 2 años no se van a discutir salarios, no va a haber convenciones colectivas y se van a congelar los precios. De acá para siempre. Eso va a suceder, según la promesa esa. No va a haber más aumento de precios, no van a haber más aumentos de salarios. Eventualmente se revisará en un plazo lejano, pero eso va a permanecer por mucho tiempo. Y esto tiene que ver con la mecánica típica del congelamiento de precios. ¿Qué había pasado antes del congelamiento? Bueno, hubo una inflación muy elevada, porque venía elevada y porque además, antes de que se dé el pacto social, las autoridades lo que hacen es, antes, aumentar el precio de los combustibles. Recuerden que el precio de los combustibles era algo que impactaba mucho sobre el déficit o el superávit de YPF. Así que lo que hacen es, primero, aumentan los precios de los combustibles y también aumentan las tarifas de servicios públicos y también aumentan el valor del dólar. Entonces, con esa configuración de precios más o menos favorable a la continuidad, después se larga el congelamiento. Y esto tiene un efecto que quizás suene, cuando yo lo explico, suena burdo, y es burdo. Cuando yo lo explico, suena torpe, y es torpe. Pero que funcionar funciona para la sociedad argentina, funcionó siempre, ¿sí? O sea, el esquema es, antes del congelamiento se acumulan todas las tensiones. Es decir, se suben todos los precios y se exacerba la inflación, ¿sí? Entonces, se suben los precios de las tarifas, de los combustibles, se hace la devaluación necesaria del dólar, porque después el dólar no se puede tocar. Entonces, todo eso se hace antes. Y además, de manera más o menos informal, se sugiere a los empresarios que suban los precios. Es decir, se le avisa que viene un congelamiento y que suban los precios. Esto genera una situación de gran inestabilidad, de zozobra y de cambio, y especialmente la gente común, si ustedes quieren, que es una palabra que yo detesto usar, pero bueno, ustedes quieren los pobres, si quieren, nunca el pueblo, nunca van a escuchar de esa palabra el pueblo, porque soy un ex marxista nunca dice pueblo, pero digamos, los sectores populares, que no es tan duro, la gente pobre vive esto con mucha angustia y reclama que no suban más los precios, reclama estabilidad, ¿sí? Entonces, después, en un punto, esto se logra con el acuerdo entre la CGT y la CGE, es decir, los trabajadores nucleados en esa central y la CGE, que es el pacto social. Y a partir de ahí se dispone que no van a subir los precios más. Es más, en esas circunstancias muchas empresas se muestran solidarias y dicen, apoyando el proceso del pacto social y del gobierno del pueblo, vamos a bajar los precios al 5%, cuando previo al pacto lo subieron al 30%. ¿Sí? Y al mismo tiempo se promete que no van a subir los precios. Esto tiene un gran consenso inicial, especialmente tiene un gran consenso inicial para la población, porque implica que se frena la inflación y que cambia todo. Y de hecho, en la práctica, se congelan los precios y por varios meses estos precios no se mueven. Ahora vamos a analizar cómo funciona esta dinámica de manera concreta. En el próximo video.